Hoy nos sumergimos en una noche trágica, una noche que Santiago de Chile nunca olvidará. El incendio de la iglesia de la compañía. Exacto, el incendio de la iglesia de la compañía en 1863. Uf, terrible tragedia. Tenemos crónicas, artículos, incluso informes médicos, Sí. todos apuntando a un evento que se cobró la vida de casi 2000 almas. La mayoría mujeres y niños. ¿Cómo pudo la belleza de la iglesia, el corazón social de la élite santiaguina, transformarse en un infierno en una sola noche? Es una pregunta que resuena a través de los años. Imaginemos la iglesia Claro. en todo su esplendor. Engalanada para la culminación del mes de María, el día de la Inmaculada Concepción. Miles de velas, lámparas de gas, flores. Un espectáculo deslumbrante, pero también una tragedia esperando suceder. Las fuentes describen la iglesia como un lugar de encuentro popular, Sí. pero no precisamente espacioso, ¿verdad? Cierto Martín Navarros de Orrego, en sus recuerdos de mi vida, lo describe con precisión. Ajá. Una sola nave, una puerta principal y una pequeña salida lateral. Un espacio insuficiente para la multitud que se congregaba allí, especialmente en una noche tan importante. Y esa noche la iglesia estaba a rebosar. Totalmente. Abdón Cifuentes en sus memorias habla de más de 3000 personas Increíble. que comulgaron esa mañana y a las que el clérigo don Juan Ugarte invitó a la misa de la tarde. Ugarte era conocido por su gusto por lo grandioso y había adornado la iglesia con una profusión inaudita. Imagínate. La atmósfera debía ser electrizante, una multitud devota, el brillo de las velas, el aroma del incienso. Una imagen casi gélica ¿Sí? que se transformó en una pesadilla. En un instante. A las 6:40, Sí. 5 de la tarde, la tragedia se desató. Hasta el día de hoy, las causas exactas del incendio son un misterio. Ah, sí. Hay quien culpa a las velas, otros a las lámparas de gas. Ya. No se sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que el fuego se propagó con una velocidad aterradora. Ramón Subercaso, testigo del horror, lo describe en sus memorias de 80 años. Un humo negro que rápidamente se convirtió en un torbellino de fuego, devorando la estructura de madera de la iglesia. El pánico debió ser instantáneo. Por supuesto. La multitud luchando por escapar. Y aquí entra en juego un factor crucial y trágico: la moda. Te refieres a las crinolinas. Esas faldas Sánchez que estaban tan de moda. Esas faldas con sus armazones de metal y tela se convirtieron en trampas mortales. Las mujeres presas del pánico, intentando huir sus crinolinas, enredándose, bloqueando las salidas. Un tapón humano en medio del infierno. Martín Navarro de Orrego describe cómo las crinolinas, junto con las alfombritas que las mujeres llevaban para arrodillarse, las convertían en víctimas indefensas. Imagínate. ¿Imaginas la desesperación, la imposibilidad de escapar? La estructura de la iglesia agravó aún más la situación. Claro. Esa única puerta principal, la pequeña salida lateral que daba a un callejón estrecho, era una ratonera. Las crónicas hablan de escenas dantescas. Dantiscas. Personas aplastadas en las puertas, cuerpos amontonados, el aire respirable. Un auténtico infierno en la tierra. Se intentó controlar el fuego. Sí, Incluso se utilizó una antigua bomba americana de 1821. de 1821. Pero todo fue en vano. El fuego era implacable. A las 8 de la noche, la cúpula, el campanario, todo se derrumbó, sepultando a cientos de personas bajo los escombros. La magnitud de la tragedia es difícil de comprender. Totalmente. Al día siguiente, Santiago despertó a una realidad inconcebible. Las ruinas humeantes de la iglesia, el olor a carne quemada. Una visión que te hela la sangre. Recuperar los cuerpos debió ser una tarea monumental Sí. y desgarradora. El diario El Ferrocarril lo describió una muralla de muertos, bloqueando las salidas, la dificultad de extraer los cuerpos del amasijo humano, la mayoría irreconocibles, enterrados en una fosa común en el cementerio general. La cifra oficial de muertos ronda las 2000 personas, Una barbaridad. pero algunas fuentes hablan de cifras aún mayores. Es posible. Una pérdida inconmensurable para una ciudad de 100.000 habitantes. Más allá de las cifras, lo que realmente impacta es el horror individual, el sufrimiento de cada una de esas almas atrapadas en la iglesia. Para comprender la crudeza de la tragedia, debemos adentrarnos en el escalofriante relato del doctor Francisco Javier Tocornal, un médico que presenció el horror de primera mano. Su testimonio nos ofrece una perspectiva única, desgarradora de la magnitud de la tragedia y sufrimiento de las víctimas. El doctor Tocornal, médico del Hospital San Juan de Dios, nos dejó un testimonio estremecedor. En su relación médica de lo sucedido en el Templo de la Compañía, el 8 de diciembre de 1863, publicado en los Anales de la Universidad de Chile en 1864. Su trabajo examinar los cuerpos de las víctimas debió ser una experiencia terrible. Terrible, desde luego. Su informe es un documento escalofriante. Describe la escena con una precisión casi quirúrgica. La mayoría de las víctimas mujeres de entre 20 y 40 años.
muchas con el estómago lleno tras la comida, lo que habría dificultado aún más su huida. Describe el pánico, la confusión, el horror. Personas luchando por sus vidas contra un destino implacable. Las causas de muerte: asfixia, quemaduras, traumatismos. Es desgarrador. Tocornal describe cómo los cuerpos sometidos al calor extremo se contorsionaban, se reducían. Adultos que parecían niños, miembros convertidos en muñones. Y lo más terrible, la imagen de los cráneos abiertos por la presión, la masa cerebral reducida a cenizas. Un detalle macabro que nos habla de la intensidad del fuego del sufrimiento inimaginable. Tocornal también habla del olor, no el de la descomposición, sino del cocimiento de los cuerpos. Sí, Un hedor nauseabundo que impregnaba todo incluso días después. el informe de Tocornal nos sitúa en el corazón de la tragedia, nos hace sentir el horror, la magnitud de la pérdida. Y nos recuerda la cruda realidad que siguió al incendio. La inhumación de los cuerpos, la fosa común. La necesidad de actuar con rapidez para evitar una epidemia. Un recordatorio de que el sufrimiento no terminó con el fuego. A partir de este punto, la historia del incendio de la compañía trasciende el horror y la pérdida y se convierte en un catalizador de cambios profundos en la sociedad chilena. Cambios que se manifestaron en varios ámbitos: la creación del Cuerpo de Bomberos de Santiago, la demolición de la iglesia, el debate sobre la religiosidad popular. E incluso en el desarrollo político del país. El incendio, con toda su carga simbólica, contribuyó al proceso de secularización que viviría Chile en las décadas siguientes. Comencemos por la creación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. ¿Cómo surge esta institución? De la iniciativa de un ciudadano, José Luis Claro y Cruz, conmovido por la tragedia y la ineficacia de los medios para combatir el fuego. Claro Cruz, que había participado en el rescate de las víctimas, hizo un llamamiento a través de la prensa Sí, para crear una compañía de bomberos siguiendo el modelo de otras ciudades como Valparaíso. la respuesta fue abrumadora. Cientos de jóvenes se sumaron a la iniciativa y el 20 de diciembre de 1863, apenas 12 días después del incendio, se fundó el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Es impresionante la rapidez con la que se organizaron. Claro. ¿Crees que había un sentimiento de urgencia que iba más allá de la lucha contra el fuego? Sin duda, el incendio había expuesto la vulnerabilidad de la ciudad, la necesidad de estar preparados para enfrentar este tipo de desastres. El Cuerpo de Bomberos de Santiago se convirtió en un símbolo de la voluntad de la sociedad chilena de aprender de la tragedia y construir un futuro más seguro. Un futuro en el que el fuego, aunque siempre presente, no volvería a causar una devastación semejante. Hablemos ahora de la iglesia de la compañía. Tras el incendio, sus ruinas se convirtieron en un tema de debate público. Exacto. La conmoción por la tragedia era tan grande que se decidió demoler los restos de la iglesia por demanda popular y por decreto del Ministerio de Justicia. Un acto simbólico, cargado de significado. Por un lado, representaba el dolor y la indignación por la pérdida de tantas vidas. La iglesia, convertida en un símbolo de la tragedia, debía desaparecer. Por otro lado, la demolición también reflejaba un cambio en la mentalidad de la época, Totalmente. un distanciamiento de la Iglesia Católica y un cuestionamiento de su poder. Un proceso que se acentuaría en las décadas siguientes con la aprobación de las leyes laicas que separaban la iglesia del Estado. Antes de profundizar en este tema, me gustaría mencionar la controversia en torno al buzón de la Virgen. Un episodio que nos revela la complejidad del contexto social y religioso de la época. Para quienes no estén familiarizados, el buzón de la Virgen era un lugar dentro de la iglesia, Sí. donde las devotas depositaban cartas dirigidas a la Virgen María con sus peticiones y súplicas. Tras el incendio, muchas de estas cartas se encontraron entre los escombros. Y su contenido se convirtió en objeto de debate. El presbítero Joaquín Larraín Gandarillas abogó por su publicación, argumentando que servirían para desmentir los rumores de que la iglesia de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. ¿Qué se entendía por inmoralidad y corrupción en este contexto? Se refería a las críticas que ya existían hacia ciertas prácticas dentro de la iglesia, consideradas por algunos como supersticiosas o excesivamente ligadas a la emotividad popular. La publicación de las cartas, según Larraín, mostraría la verdadera fe de las personas, su devoción sincera. Sin embargo, el intendente de Santiago, Francisco Bascuñán Guerrero, se opuso a la publicación. Bascuñán consideraba que publicar las cartas aumentaría la superstición y la imprudencia, reflejaría una imagen de la iglesia demasiado ligada a lo emocional, lo irracional, en un momento en que se buscaba una mayor racionalidad y un acercamiento